Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Carlos Hebel, doctor en filosofía y estudioso y gran conocedor de un filósofo que siempre entendí la filosofía está en deuda con él porque ha sido injustamente olvidado e injustamente criticado también, aún dentro de la iglesia. Me refiero a Antonio Rosmini, al beato Antonio Rosmini, que fue beatificado recientemente, y que un hombre de gran valentía, de gran claridad y transparencia, que fue quizá incomprendido en su época y desconocido aún hasta el día de hoy, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de ir saldando esta deuda con Rosmini, con la ayuda de Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, no, el agradecido soy yo y para mí es realmente un placer y un honor hablar con vos sobre Rosmini y titulamos este diálogo, este primer diálogo sobre Rosmini, el Santo Tomás de la modernidad, ¿no? Un poco provocando, si querés, el debate sobre él. Porque vos sabés, me permito hacer una pequeña reflexión de carácter personal. Cuando estudiábamos en el seminario, ¿no? Nosotros estudiábamos a Rosmini solamente en el contexto del famoso argumento ontológico, ¿no? Y era criticado, digamos, por nuestros profesores tomistas, bueno, porque de la idea no se llega a la realidad, bueno, vos sabés de qué se trata eso. Bueno, y de ahí se acababa Rosmini. Obviamente en el seminario uno estudia poco, es un bachillerato, pero te quedas con las ganas de conocerlo. Así que bueno, Carlos, queremos aprender, estamos aquí para aprender. Yo voy tomando notas y si van surgiendo algunas preguntas te las iré haciendo, ¿no? Así que te escuchamos. Bueno, bueno, es difícil saber por dónde empezar con Rosmini porque, sobre todo por el desconocimiento que hay tanto de la figura como de la obra de Rosmini, especialmente fuera de Italia. Cuando uno va a Italia, ya ahí ve que Rosmini tiene un peso muy importante dentro de la historia italiana y dentro de la iglesia, pero en general en Italia, más allá del ambiente estrictamente católico o eclesial, en Italia es una figura que tiene su propio peso porque él vivió en la primera mitad del siglo XIX, él nació en 1797 y murió en 1855, así que su vida abarca la primera mitad del siglo XIX, que es un momento clave para la historia italiana, porque es el momento del famoso inicio del Risorgimento italiano, del resurgimiento de Italia y del camino hacia la unidad nacional italiana. Con lo cual Rosmini está como en la base, como una de las figuras reconocidas por todos, no solo por los católicos, en la base del resurgimiento nacional italiano y un poco como uno de los padres de la Italia moderna, ¿no? Junto con Alessandro Manzoni, el famoso escritor. Son las dos figuras que siempre se nombran cuando se habla del Risorgimento, ¿no? Manzoni y Rosmini. Así que allá cuando uno va a Italia ve que la figura de Rosmini tiene un peso simbólico importante, ¿no? Y contrasta con lo que ocurre en otros países de Europa donde prácticamente no lo conocen, no es solo en Italia, ¿no? No es solo acá. Los últimos años hubo un reverdecimiento importante de los estudios rosminianos por toda la reivindicación que hubo de él a nivel eclesial, especialmente a partir del 2001, en que, más bien antes que el 2001, te diría que en donde empieza la reivindicación así más importante de él a nivel eclesial, es en la encíclica Fides et Ratio, que no me acuerdo si es del 97 o del 98, donde es nombrado junto con Jacques Maritain, Gilson, creo que Soloyev o alguno más, como uno de los grandes. Edith Stein también está nombrada ahí por Juan Pablo II, como uno de los grandes intelectuales de la modernidad católica, digamos, ¿no?
más que católica, cristiano, del pensamiento cristiano, de la filosofía cristiana. Y después en el 2001 hay una carta muy importante del cardenal Ratzinger de reconocimiento de la obra de Rosmini y un poco de pedido, casi una especie de pedido de disculpas, diría, por todo lo que sufrió durante, no solo en vida, sino después post-mortem, ¿no? Su obra tuvo una recepción bastante complicada dentro de la propia iglesia, que sería una historia muy larga de contar, pero básicamente algunas de sus obras fueron puestas en el índice de los libros prohibidos, digamos, en vida de él, justo al final de su vida. Después fue reivindicado rápidamente, pero después a lo largo del siglo XIX sufrió su obra varios embates de parte de grupos que lo consideraban, digamos, como un pensador poco ortodoxo. Hoy en día la reivindicación de Rosmini es total por las máximas, como te decía, por las máximas figuras de la Iglesia, por Juan Pablo II, por Ratzinger, etcétera, ¿no? Pero en su momento el pensamiento de Rosmini de alguna forma cayó en desgracia dentro de la propia Iglesia, lo cual fue una especie de gran catástrofe cultural, diría yo, porque se trata de una figura gigantesca, ¿no? Dentro de lo que es el pensamiento cristiano moderno, yo diría que prácticamente es el filósofo más importante, el filósofo cristiano más importante, o el que llega a sintetizar todo lo que es la corriente de la filosofía cristiana en la modernidad. Así que imagínate que una obra como la de Rosmini, que de alguna manera competía en su momento con filósofos como Hegel o Kant, que son los dos más grandes filósofos modernos, para la Iglesia el haber seguido el camino de Rosmini hubiera significado quizás otra historia dentro del siglo XIX y del siglo XX. Pero bueno, eso es el terreno de los posibles, que nunca ocurrió, pero que sigue pendiente todavía el estudio de la obra de Rosmini, ¿no? O sea que un poco vos más a la ignorancia o a la crítica o más a la inclusión de Rosmini en la lista de libros prohibidos, vos lo llamás catástrofe cultural, es una expresión muy fuerte. Es como que el pensamiento cristiano, al haber rechazado a Rosmini, perdió una gran oportunidad de haber entrado a la modernidad de otra forma, digamos, ¿no? Después nos vas a explicar de qué forma, pero Sí, esto de sí. la catástrofe cultural realmente suena realmente muy fuerte y por otro lado, supongo que no fue la primera vez en que un gran pensador fue rechazado en su momento. Creo que hasta Santo Tomás estuvo a punto de ser incluido en no me acuerdo mucho, en la Universidad de París o qué sé yo, Sí, sí, sí. pasó por heterodoxo y resulta que hoy es el... Así que bueno, pasaron... Sí, vos imaginate lo que hubiera sucedido si todas esas acusaciones que sufría Santo Tomás hubieran tenido éxito Claro, y hubiera quedado fuera de juego durante 2 siglos, suponete, entre claro. Santo Tomás es del siglo XIII, si hubiera quedado fuera de juego el siglo XIV, el siglo XV, quizás no hubiéramos tenido después todo lo que fuera la segunda escolástica, no hubiéramos Claro, tenido todo lo que fue el desarrollo teológico y filosófico sí, sí. neoescolástico de la primera modernidad si no hubiera estado Santo Tomás y, bueno, y después las sucesivas regresos a Santo Tomás que ocurrieron y que siguen ocurriendo, ¿no? Y que van a seguir ocurriendo porque es una figura imprescindible, ¿no? Claro. Rosmini tiene un porte muy parecido al de Santo Tomás y no ha tenido las consecuencias en un gran movimiento cultural dentro de la iglesia y con repercusiones hacia afuera como si tuvo Santo Tomás, ¿no? Bien, contanos cómo proceder en esta obra gigantesca, Romini, para no perdernos, ¿viste? Cuando entras en una selva te perdés. Sí. Así, ¿cuál sería la No, metodología? Digamos, empezando por, entiendo yo, por el contexto histórico, que lo mencionaste, el resurgimiento, bueno, figuras como Manzoni, etcétera. Después, en fin,
decinos cómo acercarnos de a poco a este gigante, ¿no? Quizás podemos empezar hablando un poco del contexto histórico y de quién Por era favor, este personaje, ¿no? dale. Esta gran personalidad. Bueno, Rosmini nace en una pequeña ciudad del noreste italiano, en lo que es la región del Alto Adige, muy cerca de Trento, de la famosa ciudad de Trento, donde se hace el concilio de Trento, ¿no? Que se llama Rovereto. Por eso también se lo llama a veces el Roveretano. Es una pequeña ciudad a pocos kilómetros de Trento. Y bueno, la ubicación de su nacimiento tiene importancia porque Rosmini no es un pensador abstracto o un pensador, un filósofo que se maneja solamente en el mundo de las ideas, sino que es alguien absolutamente integrado al contexto histórico y su filosofía es siempre una filosofía encarnada en la lectura de la historia. Por lo tanto, el nacimiento de él en Rovereto y todo el contexto histórico que voy a tratar de sintetizar es fundamental para entender también su pensamiento filosófico. Y por eso también se puede decir que Rosmini es un pensador moderno también por este motivo, por el hecho de que está fuertemente involucrada su filosofía con la historia, ¿no? Es uno de los motivos por los cuales es un pensador moderno. La ciudad de Rovereto, como te decía, está muy cerca de Trento, en esta región que es una transición entre Italia y Austria. Ujú. Y en realidad toda esta región del Alto Adige pertenecía, o el Trentino, pertenecía al Imperio Austríaco, es decir, el Imperio de los Habsburgo, de los Austrias, ¿no? No existía Italia como unidad nacional cuando nace Rosmini en 1797. Recordemos que Italia recién se unifica como nación en 1860. Junto con Alemania eran las dos grandes excepciones de Europa, como bien sabés. Todo el resto de las naciones europeas, España, Inglaterra, Francia, se unifican a finales de la Edad Media, a principios del Renacimiento. En cambio, Italia y Italia y Alemania permanecen a lo largo de toda la modernidad fragmentadas en pequeños principados y sin lograr su unidad nacional. Entonces, la vida de Rosmini está muy en el contexto de esta situación geográfica de él y cultural, en donde, por un lado, forma parte de Italia, porque culturalmente, a pesar de estar fragmentada en distintos principados y reinos, entre los cuales estaban los estados pontificios, Italia era una unidad cultural, tenía una unidad cultural. También la familia de Rosmini tiene un vínculo importante con toda la tradición centroeuropea, austríaca, con toda la tradición alemana, si se quiere. Así que ya de por sí es interesante ese lugar donde él nace y ese contexto, porque es un lugar en transición entre los dos mundos, ¿no? Yo he ido varias veces al centro de estudios de Rosmini en Rovereto. Hay dos grandes centros de estudio de la obra de Rosmini en Italia. Uno es en Rovereto, donde nació, donde está la casa natal, y otro es en Stresa, al borde del lago Maggiore, cerca de Milán, es en la otra punta, hacia el noroeste, donde hay otra gran casa donde él murió, y ahí está el otro centro de investigación y archivo, ¿no? Pero es interesante cuando uno va, yo he ido muchas veces desde Milán, supongamos en tren, y vas entrando en la llanura del Véneto, todo lo que es alrededor de Venecia, digamos, y ahí uno ve la Italia de las pequeñas ciudades burguesas, la Italia del Renacimiento, digamos, está también toda la arquitectura típica del Renacimiento, está lo medieval en las ciudades, pero también la cosa renacentista, y un poco la cosa burguesa, porque de alguna forma en la Italia del Norte se combina la Edad Media con la modernidad burguesa en cada ciudad, todo el aspecto comercial, la influencia de Venecia y de todas las ciudades comerciales.
y cuando llegás hasta la llanura del Véneto, tenés que hacer un cambio de trenes y tomás el tren ya saliendo de la llanura del Véneto hacia el norte, como yendo para Austria, y ahí te metes en el valle del Adige, del río Adige, y el tren empieza a ascender hacia la montaña y a pasar por túneles al camino a Trento, ¿no? Y vos ahí empiezas a ver la transformación geográfica, pasás de la llanura a la montaña y pasás, digamos, del mundo italiano al mundo alemán, por decirlo de alguna forma. Es muy interesante ya desde el punto de vista geográfico ver esa transición. Y Rovereto y Trento eran un poco ese mix de los dos mundos, ¿no? Del mundo de la burguesía y del Renacimiento italiano, combinado con toda esta tradición monárquica, de la gran monarquía de los Habsburgo y digamos, de un modo de vida más vinculado con el predominio de la nobleza que de la burguesía, podríamos decir. Claro. La familia de Rosmini es una familia, por un lado, burguesa. De hecho, la familia tiene un establecimiento de crianza de gusanos de seda. Es productora y tiene una fábrica de seda. Incluso el edificio está todavía del 1700. Gusanos de seda. Exactamente, sí. Ellos producían seda y en el siglo XVIII era un enorme establecimiento con cientos y cientos de empleados. O sea que la integración de la familia al mundo de la producción y el mundo económico era muy importante, pero al mismo tiempo la familia Rosmini tenía vínculos con la dinastía de los Habsburgo y habían sido ennoblecidos, recibió el título de noble en el siglo XVI, una cosa así. O sea que es una combinación entre lo burgués y lo noble. Y bueno, cuando uno llega a la casa natal de Rosmini, es una casa gigantesca, típico palazzo italiano, pero con ya un estilo un poco más alemán, que queda en la calle principal de Rovereto, ¿no? Ahí está todo el archivo de parte de las obras y está instalada parte de la orden religiosa que él creó, que se llama el Instituto de la Caridad, formada por los hermanos rosminianos. Hay una rama masculina y una rama femenina. Esta casa la dirigen algunos padres rosminianos y después la otra que queda en Milán, o al borde del lago Maggiore, que te mencionaba antes, en Stresa, esa también la dirigen otros padres rosminianos. Pero bueno, ya la transición que representa entre lo burgués y lo digamos, lo habsbúrgico, muestra podríamos decir, el conflicto interno que tenía Rosmini de entrada, porque por tradición él viene de ese mundo de los Habsburgo, de la idea de una monarquía católica más bien de estilo medieval, pero por su carácter italiano y cercano a todo este mundo económico y este mundo del Renacimiento que te mencionaba, etc., aparece la modernidad de la burguesía en su propia casa, ¿no? Claro. Esa es una primera cosa que me gustaría mencionar. Pero es el mundo de lo comercial, cuando vos bajás, volvés de Rovereto hacia Venecia, se abre de nuevo el mundo de lo comercial, y cuando uno sube, se abre de hecho, en Trento era una ciudad semifeudal, porque presidía la ciudad un obispo que al mismo tiempo era como el señor feudal de la ciudad, un obispo príncipe. Con la familia de Rosmini tenía un vínculo muy cercano con este obispado, principado-obispado, por pertenecer a una rama de la nobleza, pero al mismo tiempo Rosmini va a empezar a entrar en conflicto con su propio nacimiento por su sentimiento de nacionalidad italiana y su visión de que ese mundo, digamos, medieval, feudal, se estaba definitivamente terminando y empezaba la modernidad, ¿no? Cuando uno analiza también los años, él nace justo en el momento en que las tropas napoleónicas entran en Italia y
y van a modificar completamente el paisaje político, cultural y también religioso de lo que se vivía en Italia, el impacto que produce la Revolución Francesa, más la entrada de Napoleón, sumado también a la propia conciencia de libertad de los italianos que crece con la llegada de estas nuevas ideas. Pero se va a dar una particularidad, y ahora te dejo la palabra, que parece que me querías decir algo, pero se va a dar una particularidad entre los católicos italianos, como Rosmini y otros. Después, cuando Rosmini se forma con digamos, su formación primaria y secundaria, digamos, es en Rovereto, pero después, cuando decide entrar al seminario, lo hace en el seminario, va a Padua, con lo cual se interna más todavía en el ambiente cultural italiano, la ciudad de Padua. Ahí se ordena sacerdote y estudia también filosofía y teología en el seminario. Y luego vuelve a Rovereto, pero después va a hacer un viaje muy importante en su vida, en su juventud, a Milán. Y en Milán va a tener el encuentro con todo el ambiente del llamado Risorgimento italiano, el resurgimiento italiano, que tiene una característica en relación a lo que venimos hablando muy, muy particular, porque los católicos italianos se van a diferenciar mucho de los católicos, por ejemplo, franceses. El catolicismo francés, en general, reacciona en contra de la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa, en gran medida, se hace también contra la Iglesia, etc. Entonces, el catolicismo francés tiende a ser un catolicismo tradicional y un catolicismo que se opone a la ilustración, al iluminismo, a las nuevas ideas. En cambio, y al liberalismo en general, o a las ideas liberales en general. En cambio, los católicos italianos, especialmente en Milán, que es el ambiente que va a descubrir Rosmini cuando viaja a Milán, es una situación especial, porque ellos se dan cuenta que su principal problema es Austria, es decir, el absolutismo monárquico austríaco que domina principalmente el norte de Italia. Con lo cual, y es una monarquía católica que representa, de alguna forma, la antirrevolución francesa. Entonces, los católicos italianos se van a pronunciar en contra, en cuanto italianos, se van a ver obligados a ir en contra del absolutismo monárquico, a pesar de ser católico y a pesar de ser un absolutismo vinculado a la Santa Sede. Y entonces se van a volcar sobre una idea de modernidad y de libertad, pero al mismo tiempo sin ser iluministas ni querer romper con su tradición cristiana. Por eso se va a dar esta conjunción rara entre la búsqueda de la renovación del resurgimiento de Italia como nación, que lo lleva a ir en contra del absolutismo monárquico y de la visión antimoderna del absolutismo, del antiguo régimen, pero al mismo tiempo de querer conservar la tradición católica y de ver en el Papa, y esto es clave para la vida de Rosmini también desde el punto de vista político, y de ver en el papado la gran solución para la unidad italiana. Con lo cual, en lugar de ser, como pasaba en Francia, si vos eras partidario de la libertad y de la nación francesa, estabas con la revolución y contra la Iglesia. En cambio, si vos eras partidario de la libertad y de la nación italiana, estabas contra Austria, pero a favor del Papa, porque el Papa era y la Iglesia era la que iba a permitir la unificación de Italia. No sé si se entiende. Sí, se entiende perfectamente. A ver, se entiende a la distancia. Muy difícil representarse en el 2020 ese mundo de la monarquía austríaca o de la burguesía italiana o de los conflictos en la Italia que se va unificando. Me quedé pensando, yo leí un artículo tuyo muy interesante y ahí citás a Rosmini y dice: sin la filosofía, la historia es ciega. Sin la historia, la filosofía
es seca y lejana. Me refiero al primer punto que mencionaste vos acerca de que Rosmini es un filósofo que no es atemporal, porque yo siempre pensé que la filosofía es por definición atemporal, es decir, es como de lo eterno, y por eso puedo leer Aristóteles ahora, y no me importa que Aristóteles haya vivido hace 100 años o 500.000 años, sea griego o sudanés, porque es atemporal. En cambio, lo mismo de otros filósofos, ¿no? De Platón, aún de Santo Tomás. Pero en Rosmini la filosofía es histórica. O sea, acá hay una novedad en cierto sentido, que hay que entender cómo cómo se articulan, como dice hoy, la filosofía con la historia, ¿no? Me gustaría que me digas dos palabras acerca de esto. Sé que es un tema muy difícil, Sí. pero veo aquí ya como algo nuevo que no existía quizá antes, o quizás sí. Quizá Aristóteles es Aristóteles gracias a que es griego. No sé. Bueno, el autor que plantea este tema en relación a la filosofía cristiana es Augusto del Noce. Augusto del Noce es un filósofo católico italiano de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Muy actual, murió en los años, creo que en el año 90 o 89. Y él plantea el problema ¿cuál fue el problema del pensamiento cristiano en la modernidad? Y la tesis de Del Noce es que el problema del pensamiento cristiano en la modernidad fue su alejamiento de la historia. De alguna forma, el pensamiento cristiano, la evolución del pensamiento cristiano, quedó, dice Del Noce, para muchos cristianos, dentro de esa atmósfera un poco intemporal de la Edad Media. ¿Qué pasa? En la Edad Media no es que no había historia, ni no había vicisitudes históricas, pero sí existió de alguna forma una tendencia a una búsqueda muy profunda y muy auténtica de la trascendencia y a una relativización de lo temporal como algo para nada valioso comparado con la eternidad. Y hay como una especie de transposición de lo eterno a lo temporal, como ciertas realidades temporales vistas como si fueran eternas. Un caso muy claro es el caso de los estamentos sociales. En el mundo medieval hay una idea de que los estamentos sociales son eternos, ¿no? Y que tienen una razón eterna. Hay una especie de transposición de cuestiones meramente temporales a cuestiones de tipo teológico, ¿no? Pasa lo mismo con la ciencia, que recién empezaba, ¿no? Una especie de superposición entre lo teológico y lo mundano. Claro. Justamente uno de los autores que va a comenzar una gran revolución en ese aspecto va a ser el propio Santo Tomás, que revaloriza la naturaleza, que revaloriza lo humano, la autonomía de las cosas humanas, pero no se termina de explicitar, digamos, en Santo Tomás esa búsqueda de darle su lugar a la dimensión natural y también a la dimensión histórica. De alguna manera la modernidad va a empezar de a poco a producir esa conciencia de la importancia de lo humano, de lo natural, la autonomía de lo natural, y también la importancia de la historia, digamos, de la dinámica de la historia por su propio valor en sí misma. Pero claro, ¿cuál va a ser el gran también defecto de la modernidad? Bueno, el efecto opuesto, ¿no? Mientras que en la Edad Media estaba todo puesto sobre la eternidad y una poca valorización, o una valorización no del todo adecuada de lo humano, de lo natural y de lo histórico, en una cierta modernidad va a producirse lo contrario, ¿no? Se va a desvalorizar lo eterno, lo trascendente, y se va a darle un valor absoluto a la naturaleza, a la historia. Bueno, hay un proceso de inmanentización, que lo hablábamos antes del encuentro,
que va a tener una de las líneas del pensamiento moderno. ¿Y qué pasó con muchos pensadores católicos en la modernidad? Para sustraerse de ese proceso de inmanentización en la naturaleza o en la historia, muchos dijeron, bueno, no, hay que volver a la perspectiva más eterna del mundo medieval, ¿no? Claro. Y no caer, no quedarse chupado por esta devenir. Si nos metemos en la naturaleza y en la historia, vamos a quedar absorbidos por la inmanencia. Claro. De hecho, una parte del pensamiento cristiano moderno, el caso más conocido fue, por ejemplo, Malebranche, uno de los grandes filósofos cristianos modernos, hacen un intento de reproducir una visión, digamos, trascendente de la vida a partir de la razón y dejando totalmente de lado el proceso histórico, político, mundano, que ven como problemático y capaz de absorber eso y directamente reducirlo a nada, como pasa un poco con el hegelianismo y con las corrientes que vinieron después de Hegel, especialmente el marxismo, ya es la exaltación absoluta de la historia. O sea, no hay otra cosa que la historia y que la evolución dialéctica de la materia, ¿no? Y después también otras corrientes que absolutizan la sociedad o lo social y desaparece la trascendencia. ¿Cuál es la originalidad de Rosmini? Que en realidad, según Del Noce, en relación a esta relación entre filosofía e historia, según Del Noce, la originalidad primera la tuvo Gian Battista Vico. Gian Battista Vico es un pensador un poco anterior, del siglo XVIII, que de alguna forma intenta conservar la perspectiva trascendente del hombre y también del mundo y de la historia, pero adentrándose en el proceso histórico. No tratando de volver a una visión teológica dominante, sino tratando de insertar la visión trascendente en el proceso histórico sin caer en el inmanentismo. Claro. Bueno, esta intuición de Vico la hereda en gran medida, o la toma en gran medida Rosmini, y la lleva a un desarrollo muy importante, porque él trata de hacer una filosofía de la historia en donde la historia no termine devorando la visión trascendente, sino que termine siendo el campo de explicitación de la dimensión trascendente sin anularla, sino más bien destacándola de otra manera, ¿no? Es un punto de vista en donde la filosofía no pierde su carácter eterno, como vos decías, pero sí va surgiendo en relación con la historia, ¿no? La historia va explicitando aspectos de esa trascendencia que se descubre a través de la filosofía y de la teología. Un caso parecido es el de Newman, por ejemplo, al de Rosmini en este aspecto, ¿no? No sé si recordás la idea de Newman en relación a la fe y a los dogmas es que, bueno, la revelación es una tesis más teológica, ¿no? En relación a la historia, pero sí. Para Newman la revelación fue dada toda de una vez, especialmente con la venida de Cristo, pero no está explicitada completamente en esa revelación. Está contenida toda la revelación en Cristo, pero tiene que producirse el despliegue de la historia para ir develando los distintos aspectos implícitos en esa primera revelación. Con lo cual, no es que cae en un historicismo en donde se reduce, lo mismo pasa con Rosmini, lo teológico, lo filosófico, lo histórico, sino que lo histórico es el proceso por el cual se va mostrando lo que ya está de manera completa en la revelación, en el caso de la teología, y de manera implícita en la razón humana, en el caso de la filosofía. Cosa muy distinta a lo que hace Hegel, por ejemplo, con la historia, o Marx, que terminan diciendo que Dios, en el caso de la teología, o la razón o la verdad, se reducen en realidad a un proceso de la historia, o a la materia, o a lo social, y no hay una verdad trascendente, ¿no?
No sé si me explico la diferencia Sí, entre sí, una sí, y sí. otra. Yo lo entiendo dentro de, obviamente, de mis límites, son temas muy complicados, y que requieren una preparación, obviamente, profesional. Rosmini realmente llega a ser, con justicia, nombrado el Santo Tomás de la modernidad, porque él es un hombre auténticamente moderno y auténticamente cristiano. O sea, no hace falta ser antimoderno para ser cristiano, ¿no? Porque hay una etapa, la historia obviamente tiene etapas que tienen un inicio y un fin, y la modernidad digamos, se caracteriza por esta historicidad, por ejemplo, ¿no? Vos mencionás a Hegel, y me parece a mí que es muy llamativo el hecho de que lo hayas mencionado muchas veces, porque da la impresión de que Rosmini es realmente este, el, no sé cómo decirlo, pero el Hegel cristiano, digamos, no el Hegel cristiano, sino el que asume los principios de la modernidad sin caer en el inmanentismo. Es una obra muy importante y que requiere mucha reflexión, creo, ¿no? Un poco, vos sabés que la idea de estos audios, estos videos, es motivar a la gente a pensar, a leer, a interesarse. Digamos que es un trabajo muy personal de cada uno que debe hacer, pero me parece a mí que es comprensible lo que decís, muy comprensible. Ahora, vos en tu artículo mencionás el paso de Rosmini en Milán, y me parece a mí que el punto de inflexión de su pensamiento es Milán, entiendo yo, ¿no? Cuando él entra en contacto con el inmanentismo y acepta el desafío y lo lleva adelante ya durante toda su obra. No sé si me equivoco. Bueno, él lo curioso es que Rosmini empieza con un tipo de filosofía más bien política e histórica, más que ir a la metafísica o a las otras ramas de la filosofía. Por eso te decía que está muy implicado en el proceso histórico en el que está viviendo, de la unificación y la libertad de Italia, y al mismo tiempo, como católico, preocupado por la situación de la Iglesia y del cristianismo en esta modernidad que parecía que arrasaba con todo, porque la Revolución Francesa, no olvidemos Sí, sí. que fue muy absolutamente violenta, en su etapa peor del terror, etcétera, con la Iglesia, y todo el movimiento iluminista, de alguna manera, especialmente el francés, venía digamos, a combatir de manera frontal a la Iglesia. Entonces, en Rosmini están esos dos grandes amores, por decirlo así, el amor por Cristo y por la Iglesia, y después el amor por Italia, ¿no? Y cuando él llega a Milán, se da cuenta que esos dos amores que parecían, y por la libertad italiana, ¿no? Que esos dos amores que parecían opuestos, porque si él seguía para defender a la Iglesia, seguía apoyando la visión que existía en ese momento, que más bien la sostenían los autores franceses llamados tradicionalistas católicos. Los más famosos fueron Charles de Bonald y Joseph de Metz. Después en España va a estar Donoso, etc. El esquema del cual parten estos autores católicos, conservadores o tradicionalistas, es que la modernidad en bloque es un gran error. Claro. La modernidad, es decir, todo el proceso que empieza en el Renacimiento y termina en la Ilustración del siglo XVIII, es un gran error, y la Iglesia y el cristianismo, para sobrevivir, tiene que oponerse a este gran error, tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista histórico y político. Desde el punto de vista filosófico, enfrentando a todos los filósofos que arrancan desde la modernidad, desde el principio de la modernidad hasta el final. Descartes, el primero sería René Descartes, y el último Hegel. Desde Descartes hasta Hegel tendríamos un gran error, un proceso de inmanentismo creciente, en donde
se va destruyendo toda la visión trascendente de la filosofía que existía en Santo Tomás y en toda la filosofía clásica, hasta llegar al máximo inmanentismo, que sería el idealismo absoluto de Hegel. Y después de Hegel van a venir todas las consecuencias ateas del hegelianismo, marxismo, Nietzsche y todo lo que vino después. Y desde el punto de vista político, el gran enemigo era la Ilustración, el iluminismo, la revolución, y por lo tanto, como católico, te tenías que poner de parte de las monarquías católicas absolutistas que enfrentaban a la revolución. Claro. Pero como te digo, cuando él llega a Milán, con esas convicciones todavía de alguna manera propias, empieza a ver que existe otro tipo de postura de los católicos milaneses que se dan cuenta que como te decía antes, para defender la fe, en realidad no hay que oponerse a la modernidad, porque hay una parte de la modernidad que viene de alguna manera de la raíz propia del cristianismo y que puede ser rescatada, ¿no? Claro. Y además, desde el punto de vista político, se da esta convergencia, que la libertad italiana coincide con el enfrentamiento contra el absolutismo, y no en volcarse a la idea revolucionaria francesa, pero sí intentar un movimiento de libertad basado en la propia Iglesia que consiga establecer una corriente de pensamiento y de acción política diferente tanto al absolutismo, digamos, antimoderno, como al modernismo revolucionario francés. Y esa va a ser la tercera vía, digamos, que Rosmini descubre a través de sus contactos milaneses. El más importante fue Alessandro Manzoni, que es la gran figura católica liberal, digamos, italiana. Claro. Así que, bueno, es muy fascinante toda la situación porque, bueno, a partir de esa experiencia él empieza a rehacer, porque él ya había escrito muchas cosas políticas en Rovereto, y cuando después de esta experiencia en Milán vuelve a rehacer su obra política. Es lo que se llama una política prima, la política primera que le escribe en Rovereto, y después cuando va a Milán empieza a escribir su segunda, a rehacer todo, porque dice, no, acá me estaba equivocando, ¿no? Acá tenemos que hacer algo totalmente diferente, pensar una renovación de la política y del proceso histórico desde la libertad y al mismo tiempo desde la fe, las dos cosas juntas. Claro, ¿no? claro. Bueno, al mismo tiempo él vive todo un proceso de profundización de la fe como sacerdote y es alguien que desarrolla toda una vida cristiana intensísima, con lo cual va intercalando estos momentos de intensidad política con momentos de intensidad filosófica y con momentos de intensidad, llamaríamos ascética, pero no en el sentido vulgar de la palabra ascesis, sino en el sentido de profundización de su espiritualidad cristiana, ¿no? Entonces, al volver de Milán, va a un famoso monte, a un famoso monasterio medieval, y ahí se recluye y empieza todo un proceso introspectivo de ir hasta el fondo de su fe, hasta el fondo de su meditación filosófica, para tratar de ver toda esta cuestión también política, histórica, etcétera, desde un núcleo mucho más profundo, desde donde ver todo, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que era una persona que no hacía componendas fáciles para zafar el momento, sino que realmente iba a la profundidad. Y ahí es donde él concibe al mismo tiempo su obra filosófica, su primera intuición de su obra filosófica, después de todas estas cosas políticas que te contaba, más su intuición en materia de espiritualidad y en su camino de misión dentro de la propia Iglesia, fundando el Instituto de la Caridad, que es un camino de espiritualidad cristiana que él ve paralelo a este camino filosófico y a este camino político, ¿no? Las tres cosas las va haciendo al mismo tiempo. O sea, es un trabajador incansable, da la impresión,
una persona que no para un segundo, que está todos los días trabajando, pensando, y en ámbitos que totalmente diferentes, porque uno puede reconocer cierta capacidad de una persona, por ejemplo, en filosofía, pero quizá es un cero a la izquierda en espiritualidad, o Sí, al revés, ¿no? Uno es un genio en economía y después es un cero a la izquierda, no sé, como líder. En cambio, en Rosminio vos tenés a un fundador de una congregación religiosa, a un hombre que se encierra a rezar, un místico, si querés, un sí. filósofo, un filósofo de la política, un filósofo un metafísico, y realmente es un hombre que uno diría universal, ¿no? Un poco te recuerda a los genios del Renacimiento, una cosa así. Es Un hombre impresionante. Te digo que yo me quedé, cuando empezás a ver y además ver los lugares concretos, porque vas recorriendo cada uno de los lugares, vas viendo estas características, esta cosa multifacética y al mismo tiempo absolutamente coherente, ¿no? Porque claro, uno puede dispersarse en miles de cosas, pero él iba sistemáticamente, con esta capacidad de trabajo que vos mencionás, avanzando desde lo profundo y mirando las cosas desde distintos puntos de vista al mismo tiempo, ¿no? qué Y al bárbaro. mismo tiempo con un trato permanente con muchísima gente, porque no es que era un hombre aislado, sino que se iba vinculando desde las más altas personalidades del mundo Sí, eclesial y el mundo político, del mundo económico, hasta las personas más sencillas, porque él después vuelve a Rovereto y ahí pasa a ser párroco de la iglesia de San Marco de Rovereto, eh, que es una parroquia que todavía está y tiene en el frontispicio de la iglesia está el León de San Marco, el mismo de Venecia, con lo cual ahí te ves de vuelta el vínculo que tenía su ciudad con Venecia. Y él, al mismo tiempo que escribe su obra filosófica y tiene todos estos contactos políticos, eclesiales, etcétera, hasta literarios, porque había toda una organización, lo que se llamaban las amiquitia, que eran amistades culturales, pero al mismo tiempo con una vocación política y de acción también hasta social. Rosmini, cuando es párroco de San Marcos, empieza a organizar toda la pastoral, podríamos llamarla hoy pastoral social también de su claro, propia parroquia. Yo me metí en los archivos y es notable porque él además tenía un nivel de concretez en sus acciones pastorales que iban hasta el último detalle de su trato con los feligreses. Por ejemplo, tenía en los archivos, vos encontrás cada familia con nombre y apellido, la situación de cada uno de los miembros de las familias, increíble, especialmente de las familias más carenciadas, mira vos. y él además era un gran administrador económico, bueno, el capítulo económico, yo me especialicé en la filosofía de economía de Rosmini. Claro, El claro, capítulo económico es increíble porque él se mete en la economía, estudia a los grandes economistas y después administra tanto su orden como su parroquia desde esta claridad económica. Y como te decía, anotaba los nombres de cada uno de los miembros de la familia y todos los actos de apoyo económico que hacía desde la parroquia a los miembros de cada familia, iba y vas viendo los cambios de situación. Era como un cuadro donde estaban los nombres de los familiares y cómo iban cambiando de situación. Y cuando ya conseguía trabajo, él entonces ese mismo recurso se lo pasaba a otro. increíble. Bueno, y va mostrando cómo la lógica económica y la lógica del amor pueden ir juntas, porque no era simplemente una dádiva, sino el ir conociendo y viendo el desarrollo personal que iba teniendo cada uno de los miembros de la familia. Qué delicadeza, ¿no? Qué Una delicadeza. delicadeza increíble. Porque anotar cada familia, la situación de cada Claro, miembro, hacer un seguimiento pastoral de cada persona de la parroquia y a su vez dedicarse a cosas tan abstractas como la filosofía y después ser representante diplomático. Entiendo que él también en un momento va al Vaticano
Claro, bueno, lo manda el emperador, ¿no? Creo que el emperador lo manda, ¿no? O alguien, sí, en realidad, un representante. después de esta etapa que te decía, después de Milán, él se recoge en este monasterio y después vuelve para Rovereto, ahí empieza a desarrollar su actividad pastoral dentro de Rovereto, al mismo tiempo que organiza el Instituto de la Caridad, con bastantes dificultades, porque también empieza a tener sospechas de parte del príncipe obispo de Trento, que Claro, representaba a los Habsburgos, tremendo, claro. que este hombre venía de Milán y que tenía Un una idea revolucionario. rara, distinta, ¿no? Claro, Con lo cual, claro, además venía vinculado todo esto con una reflexión sobre el valor de la persona y del individuo y no esta cosa feudal del sometimiento solamente a las altas clases y qué sé yo, a pesar de que él era de alta clase, ¿no? Porque sí, tiene toda sí, una filosofía de la acción humana, etc. Y ahí empieza, al mismo tiempo que hace toda esta obra, empieza a escribir su obra filosófica, mira, propiamente dicha. Esto estamos hablando de 1830 aproximadamente. Entre 1830 y 1837 no escribe prácticamente ninguna obra política, se sustrae a toda la cuestión política y también teológica, digamos, y se dedica más bien a su obra filosófica. claro, Y ahí empieza a trabajar de manera sistemática en todas las ramas de la filosofía, porque dice, bueno, acá hay que renovar todo, porque acá esto es un claro, problema de fondo, claro. y entonces escribe, bueno, su primera gran obra filosófica es el nuevo ensayo sobre el origen de las ideas, Claro, que es una gran respuesta a las dos grandes corrientes filosóficas europeas. Por un lado, el empirismo, Locke, Hume y toda la corriente empirista, y por sí, el otro lado, el racionalismo, Descartes, Malebranche, Leibniz, Kant, hasta llegar a Hegel, ¿no? Bueno, claro, en esa obra, él dice, para poder enfrentar esta situación de la modernidad no se puede ir solamente por el lado político, claro, sino que tenemos que ir al fondo de la cuestión filosófica que plantean los filósofos modernos, especialmente desde Descartes en adelante, y revisar a fondo ese planteo de la modernidad filosófica, asumir todo lo bueno que tiene, y ahí está la visión esta positiva que él tiene de la modernidad, y corregir todos los problemas que tiene, reformulándolo y tratando de reiniciar una corriente, o digamos, o agrandar, porque ya él cree que existía esa corriente, pero hay que agrandar el cauce de una corriente filosófica de una modernidad cristiana. claro. Y esa es la obra inicial, donde descubre digamos, la base principal de su teoría filosófica, que es muy gracioso porque hay una calle en Rovereto que se llama Contrada de la Terra. Es una Entrada de. típica calle medieval, todo el Sí, casco de Rovereto es bien medieval, de esas calles así intrincadas, y uno va caminando así por la calle Contrada de la Terra y de repente te encontrás en un puente que cruza la calle, típico puente medieval sobre la calle, una, una inscripción que recuerda la figura de Rosmini y dice, per questa via Rosmini pensoso, dice, por esta calle Rosmini pensativo, descubrió, dice, la base fundamental de su sistema filosófico, que es la idea del ser. mira, Dice, percorrendo questa via, Rosmini pensoso concepiva la sua idea mira, dell'essere, dice, la máxima idea de su sistema filosófico. Y es muy qué gracioso lindo, porque qué lindo. enfrente de esa inscripción Sí, yo pasaba y había una obra con unas chapas, qué sé yo, y decía, y había un graffiti moderno, actual, y decía, la vita me interroga, dos puntos, io me excuso.
La vida me interroga, yo me disculpo, ¿no? Que es nuestra mentalidad actual, ¿no? O sea, yo tengo una gran pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Y me excuso, pues no sé qué responder, ¿no? Bueno, pero esta Justo gente de enfrente de Rovereto, la... ¿no? ¿Cómo? Esta gente de Rovereto, Rovereto supongo que sigue siendo un pueblo, no sé cuánta gente vivirá en Rovereto. Sí, es chico, sí. Digamos, lleva una responsabilidad muy grande ser de Rovereto y ser como del lugar de Rosmini. Entiendo que Sí, es como una carga, una presencia permanente permanente. en su vida y aún en los grafitis uno no puede dejar de recordar a Rosmini. Pero vos mencionaste a Descartes, ¿no? Y esa visión que él tiene, visión o no sé qué, y finalmente llega a esa verdad primera del pienso, ¿no? Pienso, luego existo, que vendría a ser el primer principio lógico de donde él después deduce su filosofía, entiendo yo, ¿no? En Sí. Rosmini hay algo parecido, hay como una intuición original, casi mística o filosófica que sirve en él de punto de partida de su filosofía. Si es así, ¿cuál es? Bueno, Rosmini reconoce en Descartes algo legítimo, y en la filosofía moderna algo legítimo, que esa es la gran discusión que hay dentro de la filosofía cristiana, si hay que reconocer o no el punto de partida de Descartes, el punto de partida cartesiano de la filosofía, o hay que desechar completamente esa duda de Descartes, ¿no? Como algo que te lleva indefectiblemente al inmanentismo, al ateísmo o al subjetivismo o al racionalismo, ¿no? Por ejemplo, toda la postura antimoderna de gran parte del catolicismo sostuvo y sigue sosteniendo que de Descartes en adelante se cometió un grave error, que fue preguntarse nada más y nada menos si existe el ser. Claro, Y una vez que vos te empezás a hacer ese tipo de preguntas, terminás en que todo va a depender de la mente humana, de la razón humana y no de la realidad, y por claro. lo tanto caes en un escepticismo, en un relativismo, en un subjetivismo, y bueno, y Descartes comete el primer error un poco desde el inicio, y todos los demás lo siguen, y termina todo en la situación actual de la posmodernidad o en el subjetivismo, etc. Esta es Bien, una postura muy generalizada en ambientes católicos que ven toda la pregunta moderna a partir de la razón y la duda y la crítica moderna del conocimiento como un grave error, ¿no? Un pensador que de alguna forma representa algo de esto es Etienne Gilson, cuando en una de sus obras, El realismo metódico, dice, una vez que vos te metés, es un claro, famoso libro muy lindo, se llama El realismo metódico, una vez que vos te metés a aceptar la posibilidad de la duda acerca de la existencia de la realidad, claro, bueno, ahí sonaste, porque pasa claro. todo a depender de la razón humana y de las dudas humanas y perdés la Nuestro, base. nuestro profesor lo llamaba, creo, el problema del puente, El famoso problema del puente, ¿no? exactamente. Que está buenísimo. Claro, Claro, el está problema muy del bien puente. graficado. Bueno, ahí aparece en Gilson esa idea del problema del Claro, puente. Dice, si vos querés establecer un puente entre el sujeto y la realidad, claro, a partir del sujeto, bueno, ya te metes en un problema irresoluble y caes claro. en el subjetivismo, en el idealismo, ¿no? Bien, bien. Descartes el idealista en potencia, digamos, y terminas en Hegel o en Marx o en Sartre o en el ateísmo o en la Bien, posmodernidad, porque todo se vuelve subjetivo. Entonces la única salida es volver a los principios del realismo, por ejemplo, de bien, Santo Tomás, en donde no bien. existe esa pregunta. O sea, en Santo Tomás no hay, Santo Tomás no piensa, no comienza a filosofar diciendo existirá o no la realidad Claro, y tengo que demostrarla. No, la claro. realidad existe y a partir de ahí eso no se pregunta, no se cuestiona. Por eso el realismo es el Es punto de partida. evidente, claro. Claro. Bueno, Romini de alguna manera acepta el planteo de Descartes. Y esta Ajá. es la gran
podríamos decir, actitud moderna de Rosmini, ¿no? Sí. Acepta lo que se llama el problema crítico, Bien. que después lo renueva Kant también, ¿no? Bien. El problema crítico significa que el pensador moderno considera que todo tiene que, de alguna manera, ser fundamentado en una razón. No puedes partir de un supuesto, sino que la exigencia de la razón humana tiene que ser respondida hasta el final, hasta sus últimas consecuencias, sus últimas dudas, ¿no? Y Rombini, bueno, acepta esto. En realidad ya lo habían aceptado otros pensadores cristianos, por eso lo mencioné antes, para que el propio Descartes es un pensador católico. Esa es otra de las discusiones que hay entre los católicos acerca de la filosofía moderna. Por ejemplo, Augusto del Noce, que te lo mencionaba antes, este filósofo italiano, él hace una relectura de la filosofía moderna de tipo histórica y de tipo también teórica, pero también histórica, mostrando que el problema de la visión negativa de la filosofía moderna que tienen muchos católicos no proviene de la visión católica, sino que viene de la visión iluminista. Claro. En realidad, fueron los iluministas, es decir, todos estos filósofos del siglo XVIII, Voltaire, Diderot, D'Alembert y otros anteriores, que impusieron un llamado esquema de lo moderno, claro, que es una interpretación determinada de la modernidad. Se apropiaron de lo moderno, claro. Exactamente, se apropiaron de lo moderno. Y a Descartes lo pintaron como un Hegel en potencia, que en definitiva pusieron a todos en la misma bolsa. ¿Qué dice del Noce? Bueno, esto es un error historiográfico tremendo. ¿Por qué? Claro. Porque Descartes en realidad no es un autor escéptico, la famosa duda de Descartes, que se sienta, ¿te acordás? Esa noche adelante de una chimenea. Y dice, bueno, ¿existirá yo? ¿Será todo un sueño? ¿Será todo una idea que me infunde un genio maligno? Un genio maligno. Bueno, entonces tengo que dudo, dice, ¿no? Dudo de todo. Dice, la duda de Descartes, dice del Noce, son muchos autores que han comprobado esto historiográficamente, no es una duda escéptica. No duda Descartes porque realmente dude de la realidad, sino que es una duda metódica. Claro. Es decir, utiliza la duda como método para demostrar una verdad, tratando de dejar de lado cualquier tipo de objeción de manera definitiva. Es decir, que en realidad no es un escéptico, sino que es alguien que acepta, que cree en una verdad y que busca un método lo más eficaz posible para alejar la verdad del escepticismo, ¿no? Claro. Uno puede suponer que las cosas no existen para probar algo que quiere probar, digamos, ¿no? Digamos, ir como... Es un método, el método científico, supongo yo, tiene mucho que ver con esto, ¿no? También, bueno, él está muy influido también por las nuevas ciencias y busca tener las mismas certezas que los matemáticos y los físicos, etc. Pero lo que quiere mostrar del Noce es que la intencionalidad de Descartes no fue el escepticismo o el subjetivismo, sino al revés. Intentar demostrar de manera definitiva una verdad objetiva. Por eso después dice, bueno, dudo, pero si dudo es que pienso, y si pienso quiere decir que existo, ¿no? Claro, sí. Ahora, si existo quiere decir entonces que el pensamiento mío depende de mi existencia y no mi existencia de mi pensamiento, con lo cual no cae en un subjetivismo, sino que al revés, llega a una verdad objetiva. Claro, el problema es que hay otro aspecto en el pensamiento de Descartes y del racionalismo que viene después de Descartes, que puede caer en una exacerbación de la razón. De hecho, después los autores racionalistas más extremos, como pueden ser Wolff y después el mismo Hegel, van a terminar convirtiendo a la razón en la creadora de la verdad, prácticamente. Y bueno, ahí hubo algunos problemas en Descartes, después también en Malebranche, por ejemplo, que es otro sucesor de Descartes, pero Malebranche, por ejemplo, era un sacerdote, también
su idea central era la demostración racional de las verdades filosóficas más importantes del cristianismo y fundar de alguna manera filosóficamente la verdad del cristianismo, ¿no? Con Claro. lo cual, estos autores, especialmente Descartes, Malebranche, en parte Leibniz, eran autores de intencionalidad cristiana, no eran autores que buscaban el inmanentismo ni nada por el estilo. Y una de las razones históricas que Del Noche muestra para demostrar esto es que, a pesar de sus diferencias, todos estos autores, bueno, habría que poner a Pascal en la lista también, Claro. tenían un enemigo en común, un adversario en común. Y el adversario en común era lo que Del Noche llama, y toda la historiografía, los llamados libertinos. Libertino. Los libertinos eran los escépticos, los pensadores que no creían absolutamente en nada Sí. y que se mataban de risa de cualquier idea de que hubiera un sentido último de la vida, etc. Estos escépticos o libertinos, además, creían, bueno, que el mundo en definitiva era todo materia, que no había ninguna ley moral absoluta, que no había ninguna verdad, etcétera, etcétera. Eran una pequeña minoría los libertinos en Europa, pero empezaron a tener como cierta influencia cultural, y tanto Descartes como Malebranche, como Leibniz y otros, su principal idea, su principal objetivo en desarrollar esta filosofía era para combatir este escepticismo y este libertinismo. O sea, no tiene Interesante, nada ¿eh? que ver Qué con la interesante. idea de autores inmanentistas. Al revés, los inmanentistas eran los enemigos de ellos. Claro. Claro, pero el problema es que Un poco después, como la filosofía los sofistas, ¿no? Un poco me hace acordar un poco a la misma claro, posición de los sofistas y de los filósofos, ¿no? exacto. Algo En así. el fondo, estos filósofos racionalistas tenían el mismo objetivo que Sócrates, que Platón y que Aristóteles, pero llevado a lo moderno, Claro. contra los escépticos de su tiempo, o los sofistas de su tiempo, o los materialistas que también existían en la antigüedad. Acordate de Demócrito y otros que eran, o algunos de las distintas escuelas morales, como podían ser los epicúreos. Es decir, frente a toda esta mentalidad que se iba extendiendo libertina y hedonista y utilitarista, vienen a desarrollar toda esta filosofía al servicio de una visión trascendente teológica, Claro. pero no del todo perfeccionada, ¿no? ¿Por qué la Iglesia, digamos, en su versión oficial, la voz oficial de la Iglesia, asume una postura conservadora, reaccionaria, hasta el punto de incluir a Rosmini en la lista de los libros prohibidos? ¿Esto qué son los jesuitas que están siempre detrás con la mano negra de los jesuitas? ¿Eh? Bueno, ahí ya está Hay algo llegando un ahí, me poco parece. más de historia, pero Sí, bueno, digamos, en realidad, particularmente con Rosmini, estaba el problema interno de qué hacer frente a la situación italiana digamos, de la Santa Sede en relación a qué hacer, si seguir apoyándose en Austria y el absolutismo ah, austríaco, o sea, o empezar a apoyarse, porque lo que va a ocurrir, retomando un poco el hilo conductor de la biografía de Rosmini, Rosmini desarrolla todo su núcleo filosófico en Rovereto, ahí escribe su ensayo, este ensayo que digo para fundar la filosofía a partir de una crítica a los errores de la modernidad, pero también asumiendo la parte buena. Después desarrolla una ética, luego escribe una filosofía política, bien, y finalmente con todo eso, después una filosofía del derecho,
a partir de 1840 y pico, la situación histórica se empieza a complicar, a acelerar. Pensá que en 1848 se desatan en toda Europa nuevamente todo un reguero de revoluciones. Habías tenido la revolución de 1830, pero la de 1848 se empieza a desatar en todas las grandes ciudades europeas. Sí. Y en esa situación, Rosmini toma contacto, por eso el contexto es muy específico, por qué tuvo la pelea dentro de la iglesia, toma contacto con el príncipe Carlos Alberto de Saboya, que es digamos, que va a ser de alguna forma el que encabeza la unificación italiana en la década del 40, ¿no? Acordate que estaba todo dividido en principados. Este era un príncipe católico, pero que trata de convencer al Papa de que deje de una vez de estar protegido por la monarquía absoluta de Austria, se una a los italianos. A Saboya y a los demás principados que se asocien en enfrentar el absolutismo, unir Italia y adoptar un sistema político constitucional. Claro. En realidad, el que va a ser de mediador entre Carlos Alberto y Pío IX va a ser Rosmini. Mira vos. Esa es la famosa misión. Importante. Rosmini, que ya había desarrollado su obra filosófica, pero después de esos años de ostracismo, digamos, de dedicarse a lo filosófico puro, a partir de 1840, más o menos, empieza a desarrollar su filosofía política y su filosofía del derecho, que concluye en 1848 con la redacción de varias constituciones. Imagínate, además de todo lo que venía haciendo, rehacer la filosofía moderna, rehacer la filosofía política, llevar todo eso a la práctica mediante una batería de constituciones que diseña y escribe artículo por artículo de su cabeza, reuniendo las mejores constituciones, para dar solución al problema italiano y al problema de la Iglesia en la modernidad, porque era convencer a Pío IX. Bueno, Pío IX es una figura interesante porque asume como papa en 1846, 2 años antes de la Revolución. Y cuando se asoma en los balcones de San Pedro, no sé si habrá sido igual que ahora, se lo proclama el Papa Liberale. Mira. El Papa Liberal. ¿Por qué? Porque viene con la convicción de que la Iglesia tiene que hacer algo con la modernidad, y allí entra en contacto con Rosmini. Mira, porque hoy se lo recuerda como el Papa del Sílabus. El Papa... Exactamente, pero en los primeros años, Pío IX, toda Europa empieza a ilusionarse con este Papa que va aparentemente a dar el paso de aceptar algunos principios del liberalismo moderno y qué sé yo. Él mismo empieza a hacer declaraciones y a apoyar a distintos católicos liberales. Empieza una efervescencia. Interesante. Y ahí Rosmini entonces acelera su producción en esos 2 años, a hacer estas constituciones, y se desata, la crisis cuando viene la revolución, y entonces ahí Carlos Alberto decide atacar a Austria con su ejército. ¿Y cuál era el plan? Lo convocan a Rosmini a Turín, a la capital de Saboya, y Carlos Alberto, ahí imagínate, estaba Cavour también, estaba Gioberti, o sea, no faltaba nadie, ¿no? Claro. Pero Rosmini es la pieza clave, porque entonces le piden que él vaya a Roma y lo convenza a Pío IX de romper definitivamente con Austria, apoyar a Carlos Alberto y la unidad italiana. Pero el objetivo inmediato de Carlos Alberto era que el Papa entrara en guerra con Austria junto con ellos. Rosmini, aprovechando la circunstancia histórica, dice, no voy a ir solo, acepta la misión, pero dice, no voy a ir solo a pedirle que se una a la guerra. Le voy a pedir que acepte todo este paquete completo.
El paquete completo era una constitución para el Estado, los estados pontificios, una constitución para Italia, es decir, un proyecto de inserción institucional. Pensemos que los estados pontificios estaban gobernados con el método absolutista, lo mismo que Austria, o sea, no había una monarquía absoluta, una constitución con división de poderes y todo. Claro. Entonces, el diseño entonces que prepara Rosmini es para que la Santa Sede tenga su propia constitución con división de poderes y una cantidad de cosas, porque era un Estado con territorio, con población, enorme, con aparte todo. Enorme, muy grande era. Enorme, por eso. Entonces había que resolverle el problema y al mismo tiempo una constitución para Italia en la cual la Santa Sede tenga un rol mediador entre todos los estados italianos fragmentados, claro, pero no una mediación absolutista, sino constitucional, como una especie de mediación entre estados autónomos federados. claro. Todo con un sistema de división de poderes y de una cantidad de cosas llevadas hasta el sistema tributario, todo resuelto. Claro, interesante. Bueno, entonces él la presenta, va a verlo a Pío IX, y en ese momento se desata el gran lío, ¿no? Porque no nos olvidemos también esos sectores fanáticos, los famosos mazzinianos, o sea, todo el sector, porque Claro. Carlos Alberto representaba el liberalismo moderado, Claro. el liberalismo constitucional, que estaba de acuerdo con unirse a la Iglesia en algo razonable, que era esta tercera vía entre la Revolución Francesa y el absolutismo. Pero existían los mazzinianos y los libertarios y los grupos más revolucionarios extremos que querían directamente el Estado laico absoluto y la supresión de la Iglesia. Con lo cual, justo en el momento que Rosmini llega a la Corte Pontificia y que empieza a la posibilidad de aceptarse esto, empiezan toda una serie de problemas hasta que viene un hecho histórico que termina de precipitar las cosas, que fue el asesinato del primer ministro del Papa, Peregrino Rossi, que es asesinado, creo que por los mazzinianos. Con lo cual ahí salen disparados, la Corte Pontificia se tiene que trasladar a Gaeta, salen corriendo, y el Papa ahí se refugia en los sectores del colegio cardenalicio más conservadores, muchos de ellos jesuitas, como vos mencionabas, que dicen no. Le dicen, usted tiene que terminar con este asunto, llamar a Austria, que lo apoyen las tropas austríacas, porque si se llega a volcar en esta idea loca de Rosmini, con Carlos Alberto, qué sé yo, se lo van a comer los mazzinianos también. Carlos, qué difícil, ¿eh? Qué situación. Entonces Rosmini es un quilombo. Está ahí en el medio de la Santa Sede y lo vienen a ver unos cardenales y le dicen, mirá, querido, tu función acá ya se terminó. Pero él no cree, porque él muchas veces Pío IX le había asegurado que quería ir por el camino este. Claro. Finalmente lo recibe Pío IX y Pío IX le dice la famosa frase, Rosmini, hoy lo recibo como un papa anticonstitucional. Mira. Lo recibo y lo despido como un papa anticonstitucional. O sea, él decide volver para atrás. Claro. Qué difícil, y ahí es donde él se tiene que ir, Rosmini de Roma, ya con sus libros bajo el brazo, y cuando vuelve a Stresa, a la ciudad donde estaba, al lugar al lado del lago Maggiore, donde tiene la otra sede del Instituto de la Caridad, y ahí recibe la noticia de que sus dos libros, la Constitución para la Justicia Social, sobre la justicia social, que es la Constitución esta que te mencionaba, más el otro libro que no lo mencionamos todavía, Las 5 llagas de la Iglesia, los dos están en el índice de los libros prohibidos. Obviamente por una cuestión absolutamente política de neutralizar cualquier acción de Rosmini ya en la línea esa, y ahí se termina. Qué golpe. Rosmini queda en silencio, hace algunos pedidos de explicación, no se lo dan, y después ya queda en silencio hasta el final de su vida. Y ahí escribe
su gran obra metafísica en los últimos Bueno. 7 años de vida. Escribe su famosa Teosofía, que son varios tomos, es la síntesis final de su... O sea, su salida violenta de la política, en definitiva fue para bien de la humanidad, porque se pudo apartar. Obviamente, la protagonista de esos años es la política, no es la metafísica. O sea, es un momento político tan intenso, es un hervidero, digamos, que no hay tiempo para el ser y el no ser y la causa, el efecto. Entonces, en realidad él sí tuvo tiempo. Bueno, él sí, pero... Para hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Claro, pero esos 7 años de ostracismo, digamos, ¿no? Le sirvieron para desarrollar después, lo que entiendo, lo que me acabas de mencionar, su obra filosófica. ¿Entiendo bien? Sí, su obra final, ¿no? Porque él ya Bien. había desarrollado casi todo. O sea, desarrolla ya el culmen de su metafísica. Claro, ahora de todas formas es muy triste. Es muy triste y muy injusto que un hombre como Rosmini, claro, es el misterio de la iglesia, ¿no? Que es divina y humana al mismo tiempo. Entonces, no suceden estas cosas que no deberían suceder, porque Rosmini, bueno, ha sido beatificado 150 años después. Sí. Pero nos perdimos 150 años de Rosmini, que hubiera sido importante, creo yo, no sé. Sí, después, al poco tiempo, estos 2 libros quedan afuera del Index porque Pío IX no admiraba a Rosmini, estaba a punto de nombrarlo cardenal. Cardenal, claro, sí, sí. No es que esto fue una cuestión meramente política del ambiente que rodeaba al Papa. Después de muerto Rosmini en 1855, él muere muy joven, a los 58 años, su obra empieza como a expandirse, pero tiene otro tropiezo que ahí sí va a haber un encarnizamiento bastante grande alrededor de la obra de Rosmini de parte de muchos grupos dentro de la Iglesia que ven en Rosmini un peligro para otro proyecto que va a ir creciendo cada vez más, que es el relanzamiento de Santo Tomás y la neoescolástica o la neoescolástica del siglo XIX, cuyo punto culminante va a ser Ternis Patris, la famosa encíclica de León XIII de 1891. Está en simultáneo, escribe Rerum Novarum y Eternis Patris. Y alrededor de la escritura de Eternis Patris, en donde León XIII declara a Santo Tomás como maestro de la Iglesia, como principal maestro de la Iglesia, está todo el sector que considera en Rosmini, o en la obra de Rosmini, un problema para esta vuelta a Santo Tomás, ¿no? Claro, sí, sí. Y ahí hay un nuevo ataque muy importante contra Rosmini, porque es un ataque doctrinario. El primero fue más político, pero el segundo, de la década del 80, 90 del siglo XIX, fue un ataque doctrinal en donde 90 tesis de Rosmini son acusadas de heréticas. O digamos, hay una acusación para ser revisada. Y son 90 tesis extraídas, descontextualizadas totalmente. Como hacen siempre, claro. Como hacen siempre. Entonces, bueno, eso provocó una serie de prohibiciones de la enseñanza de Rosmini sucesivas. Nunca se terminaron de probar y finalmente fueron desechadas, pero la consecuencia práctica fue dejar el pensamiento de Rosmini afuera de todos los seminarios. Sí, claro, sí. De la formación de los sacerdotes y de las escuelas cristianas en general. Quienes recién van a recuperar el pensamiento de Rosmini, primero van a ser los estudiosos rosminianos, que son como monjes, que han estado copiando las obras y haciendo las obras completas con todo el aparato crítico, y bueno, son trabajadores incansables. Y después, bueno, algunos intelectuales que rodeaban a los rosminianos, pero siempre en peligro de verse sospechados de poco ortodoxos. Y en el siglo XX, que los van a reivindicar va a ser los idealistas italianos, paradójicamente, es decir, el bando de enfrente. Mirá. Giovanni Gentile, en particular,
Gentile, sí, el sí. gran fundador del idealismo italiano moderno, que fue ministro de Educación de Mussolini, ¿te acordás? Y todo. Gentile va a ser el que reivindica a Rosmini y dice, Rosmini es digamos, la figura, es el Kant italiano. Gentile dice, Rosmini es el Kant italiano y Gioberti es el Hegel italiano. Pero en una interpretación que tergiversaba completamente a Rosmini, porque lo colocaba como una especie de idealista absoluto Claro. en la línea de Hegel, digamos, de Kant y de Hegel. Carlos, Pero bueno, le dio fama porque sí, 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 lo sí. Sí, yo, colocó dentro de la no, no, historiografía no me principal de sorprende, Europa. no me sorprende porque me acuerdo en el seminario, cuando yo creo que te lo comenté al principio de este diálogo, lo único que sabíamos de Rosmini era que afirmaba en contra del tomismo, del realismo, la validez del argumento ontológico, ¿no? Carlos, yo te agradezco muchísimo. Esto es una introducción. Sé que estás muy ocupado, que sos profesor, sos investigador, pero te voy a pedir que seas tan amable y dentro de un tiempo, cuando vos dispongas, poder continuar este diálogo sobre Rosmini, y para introducirnos en algunos aspectos ya particulares de su obra. Creo que hoy hicimos una linda introducción muy, muy interesante, apasionante. Y aparte uno piensa en este hombre que anota la condición social de sus parroquianos, por un lado, ¿no? Una delicadeza, y uno lo ve en el rostro, ¿no? La verdad es un hombre delicado hasta de aspecto, ¿no? De una gran delicadeza y finura, y por otro lado está ahí en la política, en la filosofía, en la economía, también, no lo dijimos, él estudia a la economía clásica, ¿no? A Smith, etcétera. Así que, bueno, te agradezco de todo corazón, ha sido muy interesante, muy iluminador. Bueno, y espero poder encontrarme nuevamente con vos aquí en la productora, ¿eh? Si es Bueno, posible, ¿eh? encantado. Sí, Para como vos que, decís, es una introducción mínima para claro, ubicarse dentro pero del contexto y lo apasionante de la vida de Rosmini, ¿no? Porque es una personalidad así sí, sí, fascinante sí, todo lo es que un vive. gigante, es un Sí, gigante, y después cuando uno se mete en la obra ni te cuento, porque realmente claro, el nivel de lucidez y de claro. paz que te trae leerlo, porque tiene una luz meridiana, Sí, 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 eh, sí, sí, bueno, en ese sentido sí se lo puede comparar con Santo Tomás también por esa claro, luminosidad de todo claro. lo que escribe y todo lo que piensa. Yo leí el libro sobre las 5 llagas de la Santa Iglesia Mm. y realmente me impresionó la claridad de exposición, este, y por otro lado, no sé si decir la valentía de Rosmini, pero sí la verdad Sí, meridiana que él estaba afirmando, ¿no? Casi, este, así que bueno, Carlos, te mando un abrazo, bueno, muchísimas gracias, bueno, un ¿eh? abrazo y muchas gracias. Dale, hasta luego, gracias. Hasta luego.